estén bien ahí en sus casitas. Les saluda el profesor Oscar del curso de física. Ya me conocen ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy un tipo de movimiento mecánico. Ya, la clase ya la hemos visto la semana pasada en el video anterior del movimiento mecánico. Y uno de ellos justamente es el movimiento rectilíneo, ¿correcto? Donde la trayectoria obviamente es una línea recta. Habíamos visto el movimiento parabólico, también el movimiento circunferencial, ¿correcto? Ya. Son tres tipos de movimientos que hay, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a ver MRU, el movimiento rectilíneo, ¿ok? Donde la trayectoria es línea recta. Y este tema es extenso, por eso vamos a avanzar justamente en este tema de movimiento rectilíneo, que es una de las clases del movimiento mecánico. Obviamente aquí va a haber trayectoria, aquí va a haber un móvil, va a haber un recorrido y una distancia. Y lo voy a explicar ahora, ¿ya? Bueno, pero es importante que tú sepas la teoría pasada que hemos estudiado. Toda la teoría tienes que conocerla sí o sí, qué es un móvil, qué es la trayectoria, qué es el recorrido y qué es la distancia, o llamado también desplazamiento. ¿Okay? Entonces, en física es muy importante que todos ahorita agarren, por ejemplo, un carrito, hacia un carrito pequeño de un cohete. Y con eso podemos experimentar, pues, ¿no? Justamente la distancia, la velocidad y el tiempo en el cual vamos a hablar el día de hoy nosotros, ¿ya? Entonces comenzamos por aquí, decimos lo siguiente, mira, el movimiento rectilíneo uniforme, eso va a ser el tema de hoy día, ¿ya? Un tipo de movimiento mecánico o una clase de movimiento mecánico, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, algunos lo van a encontrar, o también se le llama MRU, ¿ya? MRU. También hay MRV, pero eso de ahí va a ser otro tipo de movimiento, ya que es variado. Primero enfoquémonos aquí en esta parte de aquí, dice acá, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ser justamente en línea recta, ¿ya? En una línea recta, o sea, más o menos ahí, bueno, en una línea recta va a ser el tipo de movimiento que experimenta un móvil, ¿correcto? Muy bien. Entonces, te estoy diciendo primero lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Es tipo de movimiento en el cual el móvil experimenta una línea recta, una trayectoria en línea recta. Eso va a ser el movimiento rectilíneo uniforme, llamado también, ¿cómo se le llama? MRU, por las iniciales, ¿correcto? Muy bien, te explico, mira. Tenemos aquí un gráfico, ¿ya? Acá he dibujado un carrito en una pista, obviamente, ¿ya? Es el mismo carrito y está en el punto A, luego el carrito. Mira, el carrito va a comenzar a andar y se va a dirigir, por ejemplo, desde el punto A, va a llegar hasta el punto de este carrito de acá, ¿ya? Ahora, este carrito A, mira, va a recorrer así, recorre y llega hasta el punto B. Y luego del punto B va a recorrer otra distancia hasta el punto C. Y luego del punto C va a recorrer hasta el punto D. Y aquí se quedó. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente, mira. Del punto A ha recorrido 60 metros hasta el punto B. Del punto B ha recorrido 60 metros en el punto C. Y del punto C ha recorrido ¿cuánto? 60 metros en el punto D. ¿Sí o no? Ya está. O sea, las distancias ¿cómo son? Entre tramo y tramo, las distancias son iguales, ¿sí o no? Correcto, ya está. Entonces, si las distancias son iguales, es porque estamos justamente estudiando MRU. ¿Ok? Ahora, aparte de la distancia, quiero que miren los tiempos. Mira, ve. Del punto A hasta el punto B, este carrito lo ha recorrido 60 metros en 5 segundos. Rapidísimo, ¿sí? En 5 segundos, 60 metros. Luego del punto B, nuevamente hasta llegar al punto C, ha recorrido 60 metros en el mismo tiempo, 5 segundos. Y del punto C al punto D, en el mismo tiempo, 5 segundos. Ah, o sea, tú dices algo, a ver, los tiempos son iguales y las distancias también son iguales. Entonces, justamente estos datos, ¿dónde tú lo vas a ver? En este tipo de movimiento rectilíneo, donde las distancias iguales lo va a recorrer en tiempos iguales también, ¿ok? Esto tú lo vas a ver siempre en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como te dije, este móvil o todo carro siempre va a recorrer una cierta distancia. En este caso le he puesto 60. Pero si recorre 60 en el primer tramo, en el otro tramo también 60, en el otro tramo también 60. Y los tiempos también van a ser iguales, ¿no? Por cada tramo va a ser 5 segundos, 5 segundos y 5 segundos. Ahora, este carrito o este móvil que está aquí, aparte de recorrer o tener una distancia, aparte de también tener un tiempo en el cual se va a experimentar su movimiento, también tiene una velocidad, ¿sí o no? Porque sé que el carro va a una velocidad, o bien va bien rápido o bien va bien lento, ¿sí o no? Eso depende ya del carro o bueno, del chofer que está manejando. Entonces, son elementos que tienes que conocer, ¿no? Distancia, tiempo y la V de velocidad. La velocidad no lo sabemos todavía, pero ahora lo vamos a enseñar a cómo desarrollar, a cómo sacar la velocidad o la solución de la velocidad, ¿ya?
Muy bien. Entonces, lo que quiero que entiendas es, primero, básicamente en este gráfico, que los elementos importantísimos aquí que tú te las aprendas es lo siguiente. Distancia, tiempo y velocidad. ¿Está bien? Otra vez. Distancia, tiempo y velocidad. Distancia, tiempo, velocidad. Distancia, tiempo, velocidad. Distancia, tiempo y velocidad. ¿Está bien? Son los tres elementos muy importantes para MRU. Entonces, seguimos a mirar. Una de las características de este tema importantísimo de MRU es el siguiente, mira. Que la velocidad de este móvil es constante. La velocidad es constante. ¿Qué significa eso, profe? La velocidad constante significa que la velocidad en cada puntito que se está moviendo no va a cambiar. Va a ser la misma velocidad. Por ejemplo, si aquí está en el punto A, parte con una velocidad, por ejemplo, de 12 metros por segundo, ¿ya? En el punto B también va a ser 12 metros por segundo. En el punto C también va a ser 12 metros por segundo. Y en el punto D también va a ser 12 metros por segundo. O sea, significa de que la velocidad no cambia, sigue siendo igual. Por eso se dice que la velocidad es constante. ¿Ok? Muy bien, una característica importante en el MRU. Otra característica, profe, trayectoria rectilínea. ¿Recuerdas bien, hemos visto la trayectoria, sí o no? En el movimiento mecánico anterior ya. La trayectoria de este móvil es rectilíneo, mira, recorre desde el punto A hasta el punto D. Su trayectoria ha sido rectilínea, porque no ha ido por curvas, no ha bajado, nada, solamente full línea recta. Entonces, la trayectoria que recorre es rectilínea, siempre en el tema de MRU. Por eso se le llama rectilíneo uniforme, tipo de movimiento, ¿no? Otra característica que es en tiempos iguales se recorren distancias iguales. Justamente lo que está explicando, ¿sí o no? En tiempos iguales se recorren distancias también iguales. Esto se aplica justamente en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Listo. ¿Queda claro? Velocidad constante, trayectoria rectilínea, en tiempos iguales se recorren distancias iguales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, quiero que tú mires aquí, mira, trayectoria rectilínea. ¿Qué significa la trayectoria rectilínea? Habíamos dicho, por ejemplo, mira, te voy a explicar aquí, ¿ya? Por ejemplo, si tienes un móvil aquí, ¿ya? A este móvil. Digamos que parte de A y llega aquí. Te pregunto, este móvil que parte de A, mira la trayectoria que va a recorrer. Mira la trayectoria, ya. Del punto A al punto B, vaya así, ¿no? Toda esta curva sería la trayectoria, ¿sí o no? Todo el recorrido que hace este móvil de aquí, del punto A hasta el punto B, ¿sí o no? Claro. ¿Y aquí cuál sería la distancia? O el desplazamiento. Ah, profe, yo me acuerdo que el desplazamiento, usted me dijo que era la unión del punto inicial con el punto final. O sea, toda esta distancia de aquí sería el desplazamiento. ¿Correcto? Eso fue en la clase pasada que te expliqué. Ahora, miren, el desplazamiento es diferente o mide diferente a la trayectoria, ¿sí o no? Claro, ya. Pero esto de aquí es obviamente, es un tipo de trayectoria que es curva, ¿sí o no? Tiene curvitas. Pero ¿qué pasa? Cuando la trayectoria, ¿ya? Cuando la trayectoria, digamos, va a ser, ya no va a ser una curva, sino va a ser obviamente una línea recta. Entonces, ya, ¿cuál sería la trayectoria? Ah, pues la trayectoria sería pues simplemente la misma línea recta, ¿sí o no? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la distancia o el desplazamiento? Ah, el desplazamiento es el punto inicial y el punto final, donde inicia y donde termina. O sea, la misma línea recta, ¿sí o no? En conclusión, la trayectoria y la distancia van a ser siempre iguales, ¿ok? En este tema, en este tipo de movimiento, la trayectoria como línea recta y la distancia también, entonces van a ser iguales, ¿ok? Entonces quiere decir entonces que tanto la distancia o desplazamiento va a ser igual ¿quién? A la trayectoria, ¿ya? A la trayectoria, o también llamada el recorrido, ¿correcto? Muy bien, entonces recuerda, en este tipo de movimiento, a la trayectoria mide lo mismo que la distancia, o el recorrido mide lo mismo que la distancia. En este tipo de movimiento, porque es una línea recta, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya, en base a eso, chicos,
Ya que quede claro las características importantísimas de este tema, ¿ok? Muy bien. Por lo tanto, este carrito va a experimentar obviamente un tipo de movimiento mecánico llamado movimiento rectilíneo uniforme, que es MRU, ¿ya? ¿Y por qué se le llama MRU? Por la sigla, justamente, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, porque es un movimiento que experimenta su movimiento pero en línea recta y la trayectoria también es recta, ¿correcto? Y que la velocidad justamente es constante, no cambia la velocidad. ¿Okay? Y que los tiempos iguales van a recorrer también distancias iguales, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí está todo bien, todo ok, ¿sí o no? Ya sé que me has entendido, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está, perfecto. Ahora, este temita de aquí, ese tema de aquí se traslada para acá ahora con respecto a las unidades. Mira. Lo que quiero que tú aprendas es lo siguiente: unidades en el sistema internacional. Ya estamos empezando desde cero para que tú lo entiendas bien. Ya mira, sistema internacional de unidades. Justamente el sistema internacional de unidades nos va a dar las unidades oficiales con las que tú vas a trabajar cada ejercicio y cada problema de movimiento rectilíneo uniforme. Te explico. Por ejemplo, el sistema internacional de unidades, ¿qué dice? Que las unidades oficiales, ya según el sistema internacional de unidades, es que la velocidad está expresada aquí en metros por segundo, que la distancia está expresada en metros y que el tiempo está expresado en segundos. Nuevamente, velocidad metros por segundo, distancia metro, tiempo en segundos. Los símbolos son m sobre s, la letra m de distancia, y la m de metro y la s de segundos, ¿ya? Entonces, decimos, si te dan en metros y te dan en segundos, a la velocidad metros por segundo. Ahora, tú lo vas a leer así, metros por segundo se lee, no se lee m entre s, ¿ya? M entre s no se lee metros por segundo. Pero cuando tú ves m sobre segundos, no es que, digamos, para que lo entiendas bien, tiene que leerse metros por segundo, no es que sea m entre s, no, así no es, ¿ya? Se lee metros por segundo. Entonces, las unidades oficiales en el sistema internacional es: distancia tiene que estar en metros, el tiempo tiene que estar en segundos y la velocidad en metros por segundo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos nuevamente metros, segundos y metros por segundo. El metros es para la distancia, metros para la distancia, los segundos es para el tiempo, obviamente, y metros por segundo es para la velocidad. ¿Correcto? Muy bien, chicos, listo. Eso es según el sistema internacional de unidades, ¿correcto? Unidades oficiales. Ahora, va a haber ejercicios donde tus unidades obviamente no van a estar tal vez en el sistema internacional. ¿A qué me refiero? Van a estar en kilómetros, van a estar en horas, centímetros, minutos, pero obviamente para eso se va a hacer una conversión. Lo que sí quiero que tengas en claro y bien en cuenta es que en todos los ejercicios, cuando tú lees un ejercicio de física de MRU, las unidades tienen que estar en el mismo sistema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estás en metros, tu distancia está en metros y tu tiempo está en segundos, tu velocidad en metros por segundo, un solo sistema de unidades. Pero ¿qué pasaría si de repente por ahí estás en kilómetros? Ah, bueno, si la distancia es de kilómetros y la velocidad es de metros por segundo, pues hay que hacer una conversión a una sola unidad. ¿Ok? Si está en kilómetros y el tiempo está en hora, la velocidad sería kilómetros por hora. ¿Ok? Lo importante es que tú me trabajes con todas las unidades en el mismo sistema. Eso es muy importante. Entonces, antes de pasar a explicarte las otras unidades, ahora sí vamos a entrar a lo que es la fórmula del MRU, donde tú tienes que aplicar este triangulito de aquí. Mira, observa. Distancia, sabes que es la letra D, o también en algunos libros vas a encontrarle como espacio. No hay problema, porque el espacio justamente va a ser igual que la distancia, ¿ya? Va a ser lo mismo, ¿ya? Distancia, velocidad y tiempo. ¿Ya? Mira, distancia, velocidad y tiempo. D de distancia, B de velocidad, T de tiempo. Ahí está, ¿correcto? ¿Qué se cumple? Que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso se cumple en la fórmula del MRU. Es la única forma que tú vas a usar, ¿ok? Distancia, velocidad por tiempo. Nada más. Distancia, velocidad por tiempo. Ahora, si tú quieres despejar, por ejemplo, qué sé yo, por la velocidad, ya. Si tú quieres hallar la velocidad, tú ya sabes por ecuaciones que lo que está multiplicando, ¿cómo pasa abajo? Dividiendo, ¿sí o no? La velocidad, ¿cómo te va a quedar? Ah, profesor, me quedaría D entre la T, porque estoy despejando la velocidad, ¿sí o no? D entre T. Y si tú despejas el tiempo, despejando el tiempo, está multiplicando, pasa a dividir, o sea, D entre B, ¿sí o no? Claro, otra forma más rápida puede ser, miren, si tú quieres, por ejemplo, el tiempo, hallar, digamos, a qué se vuelve el tiempo,
Y acá lo despejas, te queda de entremés, ¿sí o no? Pero en este triangulito, simplemente usas la técnica de la mano. ¿Cuál es, profe? Te explico. Si tú quieres llegar el tiempo, ¿a qué es igual el tiempo? Pones tu mano así, tapas la T, y te queda ¿qué cosa? D arriba y B abajo. O sea, D entre B. Eso sería el tiempo, ¿correcto? Distancia entre velocidad es el tiempo. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú quieres despejar la velocidad, tapas la velocidad y ¿qué te quedaría? Ah, porque me queda D entre T. O sea, distancia entre tiempo es igual a la velocidad. Y si tú quieres hallar la distancia, tapas la distancia y te queda velocidad por tiempo. ¿Ya? Aquí están así, pues, ¿no? Puntitos, se multiplican, ¿ya? Recuerda, distancia, velocidad por tiempo. En algunos libros vas a encontrarlo como espacio es igual a velocidad por tiempo. Es lo mismo, no hay problema, ¿ya? Entonces, distancia y espacio va a ser lo mismo. En este caso, depende de distancia, ¿correcto? Porque justamente de un punto a otro punto, ¿no? Mide lo mismo que la trayectoria o el recorrido, ¿ya? Perfecto, entonces, muy bien. Entonces, tres datos importantísimos aquí: distancia, velocidad y tiempo. Y la fórmula es: distancia es igual a velocidad por tiempo. No te olvides, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? Perfecto, ya está. Entonces, ya estamos con las unidades oficiales. Ahora vamos a hacer un poquito para allá otras unidades también, ¿ya? A ver. Por aquí, si me siguen, por aquí. Ya está, chicos, perfecto. Ahí está, mira. Cuando hablamos de otras unidades en el tema de MRU, es muy importante conocer justamente otras unidades, ¿ya? A ver, ya. ¿Cuáles son otras unidades? Estas son las oficiales, ¿ya? Mira, con respecto a lo que es distancia, ¿ya? Tú puedes encontrar en el problema, en el ejercicio de tu examen, puedes encontrar lo siguiente. La distancia, según el sistema internacional, es metros, pero de repente tú lo puedes encontrar la distancia en kilómetros. Claro, kilómetros también es una distancia, una longitud. También lo puedes encontrar en ¿qué más? Otra distancia, a ver, dime tú. Centímetros, ¿sí o no? Ya está. Claro, es lo más clásico, ya no hay más. Ya. Claro que hay más unidades de distancia, longitud, sí hay, ¿no? Obviamente, sí hay. Pero lo más clásico y lo que te puede venir a ti es kilómetros o centímetros, nada más, ¿ya? Ahora, el tiempo en el sistema internacional, ¿cuál es? El tiempo es en segundos, no está expresado en segundos. Acá el tiempo te pueden dar en ¿qué? En horas. También te pueden dar en más en minutos, también en minutos. Y obviamente la velocidad que va a ser igual. Si la distancia es kilómetros y el tiempo te da en horas, pues la velocidad tendría que estar en kilómetros por hora. Si la distancia te dan en centímetros y el tiempo te dan en minutos, pues la velocidad tendría que estar en centímetros por minutos. Listo. O sea que la velocidad depende justamente de las unidades que tú tengas de distancia y de tiempo. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hay que trabajar, digamos, con todos los mismos sistemas? A lo siguiente, mira, si tú tienes distancia en kilómetros, el tiempo lo tienes en horas, entonces la velocidad es kilómetros por hora. Ahí está, mira, estos tres que están aquí, ¿ya? Estos tres que están aquí es un solo sistema de unidades, mírame. Ahí está. Y eso está correcto, está bien, claro. Hay que trabajar, ¿no? Se puede trabajar, obviamente. Kilómetros hora y kilómetros por hora. Las mismas unidades, ahí está perfecto. Pero si tú tienes, por ejemplo, kilómetros, horas y acá tienes metros por segundo, obviamente ahí no vas a poder trabajarlo. Tienes que tú convertirlo. Ese metro por segundo que tienes aquí lo conviertes aquí a kilómetros por hora para que tengas las mismas unidades y así poder trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si tienes centímetros y tienes minutos, la velocidad es centímetros por minuto. Las mismas unidades para poder trabajar el ejercicio de MRU, ¿correcto? Por eso es que tú tienes que tener en cuenta las mismas unidades, ya las mismas unidades. Ahora, esto de aquí te puede venir en el ejercicio, sí te va a venir, ¿ya? De todas maneras te va a venir por ahí uno, o dos o tres, por ahí, depende. Ahora, lo oficial, como te dije, lo oficial es esto que está aquí, metros segundos y metros por segundo. Correcto, pero no siempre en los ejercicios te van a venir obviamente todas las unidades, obviamente así, bueno, te puede venir en kilómetros por hora, te puede venir en centímetros por minuto, pero lo importante es que los sistemas o las unidades estén obviamente en un mismo sistema, ¿correcto?
¿Correcto, verdad? ¿Todo ok? ¿Chévere? Ya, perfecto, chicos. Entonces, muy bien. Ahora, ya aprendimos otras unidades, la unidad oficial de MRU, y ahora vamos a aprender la conversión de unidades. ¿Ok? Ejemplo, mira. Conversión de unidades. Vas a convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Y luego otro viceversa, de metros por segundo a kilómetros por hora. Bueno, ya está. Empezamos los unidades. Por ejemplo, chicos, mira, mira. Por aquí. A ver, observa, mira. ¿Qué pasaría si tu velocidad te dan a ti en 72 kilómetros por hora? ¿Ya? Ahí está. Listo. Tú lo puedes poner kilómetros por hora así normalmente, digamos seguido, yo lo pongo así para poder enseñarte la conversión. ¿Ya? Hacemos lo siguiente, mira. Pones punto y pones raya. Punto y pones raya. Así, correcto, punto y raya. Vamos a convertir esa velocidad a metros por segundo. ¿Correcto? Perfecto, chicos, muy bien. Entonces hacemos lo siguiente. Aquí quiero que tú recuerdes algo que pienses. Y si no sabes, tienes que buscar ayuda. Y eso casi sabes porque obviamente yo espero que tú sepas, no es tan complicado saber lo siguiente. Tú sabes que un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Un minuto, profesor, tiene 60 segundos. Pues claro, listo, perfecto. Ahora, la pregunta es entonces, como tú quieres convertir a metros por segundos, va a estar algo en segundos. Y la pregunta es, si un minuto tiene 60 segundos, una hora, ¿cuántos segundos va a tener? Primero, una hora tiene 60 minutos, pero cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, una hora, ¿cuántos segundos va a tener? Una hora tendría entonces 60 por 60, ¿sí? O sea, 3600 segundos. Ya está. Entonces tú pones aquí nada más. Esa es justamente equivalencia. Pues no, mira, una hora tiene 3600 segundos. Y ya está. Ya tenemos aquí segundos, que es lo que nos están pidiendo, ¿sí o no? También nos piden metros, pero tenemos kilómetros. Ahora recuerda, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Hasta acá te escuché, muy bien. Un kilómetro tiene 1000 metros. Listo. Y estoy colocando justamente esos datos para poder aplicar la conversión, ¿ya? Entonces, prolongamos aquí la línea y ya está. Recuerda que es por y rayita, ¿ya? Por y rayita, ¿correcto? Ahora, mira lo que va a pasar aquí. Vamos a eliminar las unidades que no queremos, pues, ¿no? Mira, kilómetros se eliminan con kilómetros. Las horas se eliminan con las horas. ¿Te das cuenta? ¿Y qué te va a quedar? Pero me quedan ¿qué unidades? Te está quedando la unidad de metro y la unidad en segundos. Metros sobre segundo, que es justamente lo que tú quieres. ¿Está bien? Listo. Entonces simplemente ahí simplificamos. Pues, mira, mira, mira. Acá 2 ceritos. Aquí 2 ceritos. Acá mitad de 10, 5. Mitad de 36 a 18. Sigo, ya no se puede. Pero aquí sí, mira. 18ava le sacas 1. 18ava que le sacas 4. Y quedaría 4 por 5, 20. 20. ¿20 qué? 20 metros sobre segundo. O simplemente 20 metros por segundo. Esto significa, chicos, que 72 kilómetros por hora convertido a metros por segundo, ¿cuánto es? 20 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Así de sencillo nada más esto. Pero te voy a dar obviamente una técnica para que tú lo puedas aprender mejor, ¿ya? Pasamos a la B. Dice acá lo siguiente. Dice de metros por segundo a kilómetros por hora. A ver, por ejemplo, vamos a tomar ahora este mismo dato. 20 metros por segundo. Ahora sí, ¿cómo lo convertimos esto de aquí? Lo igual, ¿no? Ponemos acá punto y raya, ¿ya? Ahí está. Y nuevamente vamos a tener que fijarnos en las unidades de aquí, porque vamos a convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. 20 metros por segundo convertido a kilómetros por hora tiene que salirnos ¿cuánto? 72, ¿correcto? Ya está. Colocamos así, decimos, tú sabes, primero, que una hora tiene 3600 segundos. Correcto, sí, claro. Y también sabes tú que un kilómetro tiene 1000 metros. Listo.
¿Qué hacemos ahora? Eliminamos las unidades. Metros, con otro color por acá, eliminar por acá, no. Metros se eliminan con este metro. Segundos se eliminan con este segundos. ¿Y qué me quedó? Kilómetros sobre horas, que es lo que tú quieres, ¿sí? De metros a kilómetros por hora. Ahora, dos ceritos. Mitad de 36 es 18 y mitad de 10 es 5. Entonces, me estaría quedando, quita 1, simplifico, quita 4 por 18, 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora, por estas dos unidades que me están quedando justamente. Y ya está convertido. ¿Te das cuenta? Ya está convertido. ¿Ya? Muy bien. Ahora tú dices, pero profe, ¿cómo voy a hacer toda esta operación? Es muy largo, ¿no? De repente es muy complicado, ¿no? Bueno, no es tan complicado. Si tú lo haces así vas a aprender mucho más, porque obviamente a más práctica que vas a tener, vas a aprender mucho más, ¿ok? Pero te voy a dar, digamos, una técnica más rápida para poder hacer las conversiones, pero presta atención, no te vas a distraer. Mira. Comenzamos con el punto A. Mira, el punto A. Cuando tú conviertas de kilómetros por hora a metros por segundo, observa acá, mira. Cuando tú conviertas 72 kilómetros por hora, tú lo quieres convertir a metros por segundo, ya, aquí lo voy a hacer, pero tengo más pizarra aquí, chiquito nomás, ya. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el método más rápido? Mira, el método más rápido para que tú puedas hacer lo siguiente es lo siguiente, justamente, que te voy a explicar, ¿ya? Vas a multiplicar al 72 kilómetros por hora para convertirlo a metros por segundo. A este número 72, simplemente, acá, perdón, borramos las unidades, ¿ya? Lo multiplicas por este factor de conversión, ¿ya? ¿Y cuál es ese factor de conversión? Simplemente lo multiplicas 5 arriba, 18 abajo. ¿Cómo? 5 arriba, 18 abajo. Porque este 5 viene de 1000 metros, mira. Este 18 de 3600 segundos, ¿sí? Igual acá en el anterior, en otro modelo, mira. Acá te quedó 18 arriba y te quedó 5 abajo, ¿sí? Claro. Entonces, ese es el factor de conversión, simplemente multiplicar aquí por 5 sobre 18. Ojo, 5 sobre 18 cuando quieres convertir tú de kilómetros por hora a metros por segundo. Ojo, eso es muy importante. De kilómetros por hora a metros por segundo. Correcto, ya está. Entonces, lo multiplicas y ¿cuánto te va a salir? Ah, pues acá 18/1, 18/4, 4 por 5, 20. Y le agregas metros por segundo. Listo. Se acabó. Este método o este método, ¿cuál crees tú que vas a usar? Ya lo dejo a tu criterio de cada uno de ustedes. Pueden usar este método de aquí o el de aquí, sin ningún problema. Pero ojo, es necesario que tú aprendas el factor de conversión 5 sobre 18 cuando quieres convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Profe, ¿y si quiero convertir al revés de metros por segundo a kilómetros por hora? Ahí va a ser lo siguiente, simplemente la inversa. Te vuelvo a explicar. Y por aquí, mira, a ver. Ahora vamos a convertir, por ejemplo, 20 metros por segundo. ¿A cuánto es en kilómetros por hora? Ya pues, simplemente pones tú, ¿no? 20 y colocamos ahí por el factor de conversión. ¿Por quién? ¿Cuál es el factor de conversión? Hace rato dijimos que era 5 sobre 18, pero eso es cuando tú lo quieres convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Eso fue hace rato. Ahora, como estamos al revés, de metros por segundo a kilómetros por hora, ya no voy a poner 5 sobre 18. Voy a poner al revés, o sea, pongo 18 sobre 5. Listo. Simplificamos, ¿sí o no? Ahora, hay que saber también simplificar, o dividir o multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 20 entre 5, 4. 4 por 18, 72 kilómetros por hora. Listo.
Quita 1, quita 4, es lo mismo, ¿ya? Y sale 72. Entonces, hay dos factores de conversión, 18 sobre 5 y el otro 5 sobre 18. Hay que saber usar en cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso fue, digamos, la clase del día de hoy, la teoría del día de hoy en el curso de física de movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Tiene varias características, como te das cuenta, tiene una formulita, como te das cuenta, tiene el sistema oficial, el sistema internacional de unidades, y también tiene otras unidades, pero tienes que aplicar justamente cada unidad, ¿ya? Cada unidad tienes que ir a observar, ¿no? ¿Qué unidades están? Todos tienen que estar en el mismo sistema para que puedas trabajar, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, en las conversiones también tienes que saber, como te digo ya, yo creo que la que tú elijas, el método más práctico, o digamos el método por procedimientos así, ¿no? Parciales, tú eliges, pues, ¿no? Obviamente, ¿ya? Entonces, ese fue el tema. Ahora vamos a avanzar con los ejercicios y unos ejemplos más importantísimos para que entiendas mucho mejor. Pero es importante la teoría siempre para que tú puedas, ya estamos entrando en lo que es de física, digamos ya aplicaciones de ejercicios justamente, ¿ya? Y vamos a ir realizando más temas, pero primero obviamente enfocarnos en el movimiento mecánico. Y del movimiento mecánico estamos haciendo una clase, ¿cuál es el movimiento rectilíneo? ¿Correcto? Muy bien, chicos, nos vemos en el siguiente video.